pedir por favor que se tomen asiento y por favor vamos a proyectar un video de protección civil en el que les vamos a indicar qué es lo que se hace en caso de que tengamos un siniestro, y posteriormente de esto se va a subir la pantalla y recibirán la indicación para empezar con el evento. Gracias. Solicitamos a todos los presentes su atención para escuchar información de su interés. Este edificio cuenta con un sistema de alertamiento sísmico y equipos de emergencia ubicados estratégicamente para atender cualquier eventualidad. Nos encontramos en el auditorio José María Iglesias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicado en el segundo piso del edificio sede, el cual cuenta con 2 salidas de emergencia. Ante la presencia de un sismo, mantenga la calma. Si se encuentra ubicado en las primeras filas, realice su salida del lado derecho del auditorio, donde se encuentra señalizada la salida de emergencia. Si se encuentra en la parte posterior del auditorio, deberá desplazarse por los pasillos de su costado hacia la puerta principal para salir al área de murales. Repliegues en las zonas de menor riesgo plenamente identificadas. Les solicitamos no obstruir los pasillos con mochilas, bolsas o cualquier objeto que no permita el paso. Personal de protección civil debidamente identificado le orientará en caso de presentarse una emergencia. La Suprema Corte cuenta con las herramientas y el personal capacitado para atender a personas con discapacidad. Espere sus indicaciones. Una vez terminado el movimiento sísmico, en caso de un probable desalojo del área de murales, recibirá orientación y apoyo del personal de protección civil y de seguridad que se encuentra en el área. Todos los ocupantes saldrán por la escalinata principal hasta el punto de reunión, ubicado en calle Pino Suárez, frente a la entrada principal del edificio de la Suprema Corte. Recuerde que durante un sismo o incendio no deben utilizarse los elevadores y que al desplazarse lo hará sin correr, sin gritar y sin empujar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la más cordial bienvenida. Suprema Corte de Justicia de la Nación, por una justicia real y verdadera. Buenas tardes, les damos la bienvenida a estas instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Auditorio José María Iglesias. Sean bienvenidas todas las personas que se dan cita en este auditorio. Saludamos a quienes integran el Presidium y a todas las personas que integran el público, así como a quienes dan seguimiento a este acto a través de las redes sociales institucionales. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación del libro El federalismo en México y los problemas sociales del país, obra del doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado. Presentamos a quienes integran el Presidium. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Irving Espinosa Betanzo. Doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado, secretario de Derecho Constitucional, Político y Electoral de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ANACI. Doctor José Alberto López Damián, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Licenciada Ana Lilia Bejarano Labrada, secretaria de Defensa y Protección de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Para presentar una breve semblanza de la trayectoria del autor, así como del trabajo que lo caracteriza, damos el uso de la voz
a la licenciada Ana Lilia Bejarano Labrada. Por favor. Gracias, muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Muchas gracias por su presencia en esta presentación del libro El federalismo en México y los problemas sociales del país. Es un libro que sin duda nos invita a la reflexión sobre nuestro sistema político, los cambios sociales, sus causas y su trascendencia en el país. Quiero comentarles quién es Juan Bruno Ubiarco Maldonado y a qué se dedica. No le gusta mucho hablar de sí mismo, así que me costó un poco de trabajo hacer una pequeña entrevista. Es oriundo de la Ciudad de México. Nació en una de las colonias más emblemáticas de la ciudad, que es La Lagunilla. Cuando era pequeño y hablaban en clases de don Benito Juárez, comenzó su inquietud por ser abogado. En su adolescencia se dio cuenta que había una gran injusticia para los que menos tienen, lo que determinó que estudiara la licenciatura en Derecho en la FES Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. También en la UNAM realizó sus estudios de especialidad en Derecho Penal, maestría en donde fungió como presidente de la Asociación de Alumnos. Hizo su doctorado en Derecho recibiendo una mención honorífica. Es egresado también del Máster de Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha dirigido tesis profesionales de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Ha impartido conferencia en los tribunales superiores de justicia de todo el país y en las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Organizó e impartió el curso de Derecho Electoral en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es profesor de Derecho Constitucional en el posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por más de 30 años, participando así en el estudio de más de 70,000 expedientes de diversas materias. Actualmente es juez 38 de lo Civil Oral y de tutela de Derechos Humanos en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Es parte del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, fungiendo como secretario de Derecho Constitucional, Político y Electoral, por lo que su amplia y vasta experiencia en Derecho Constitucional y Electoral logró plasmar en este libro su visión respecto a los fenómenos sociales y el federalismo en México. Un aplauso para él. Agradecemos a la licenciada Bejarano Labrada. A continuación, hace uso de la palabra el doctor José Alberto López Damián, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Por favor. Muchas gracias. ¿Sí se escucha? Sí, me voy a acercar un poquito más. Muchas gracias al ministro Edwin Espinosa por la invitación. Gracias a Juan Bruno por permitirnos, como parte de las actividades de la asociación, presentar su libro. Yo en general voy a tratar de hacer una invitación a leer el libro. Creo que para eso son las presentaciones. Un presentador de libros que no invita a leer la obra es un mal presentador, entonces espero motivarlos a consultar la obra. Pero empezaría diciendo que esta mesa está un poco desequilibrada. Lamentablemente hay dos compañeras de la asociación que estaban invitadas a ser presentadoras también el día de hoy y por motivos de trabajo no pudieron estar con nosotros, la magistrada Nayeli Ortiz y la magistrada Xochitl Almendra, que ahora se incorpora al órgano de administración judicial de la Suprema Corte, y bueno, por eso está un poquito equilibrada la mesa, pero les mandamos nuestros saludos desde acá. Bien, empezaría mencionando algunas de las ideas centrales que encuentro en el libro. Primero, el tema de la definición de la república basada en una idea de Montesquieu, en términos de que la mejor república es aquella que mejor regula el equilibrio del reparto de la riqueza. Pareciera esta una idea adelantada en la Ilustración a lo que va a ser las ideas socialistas de años posteriores,
pero una república va a estar cimentada, entre otras cosas, en esta idea de un mejor reparto y distribución de la riqueza. Y esto va a ver, tiene que ver con una idea que más adelante también regresaré, sobre el pacto fiscal y el pacto federal. El segundo punto interesante de la obra, que encontramos en sus primeras páginas cuando se define la democracia, tiene que ver con una afirmación que hace el doctor Ubiarco respecto de que una república siempre va a ser más perfecta, va a estar mejor instruida en cuanto más se propicie el voto, la elección de todos los integrantes de los poderes públicos. Y cuando hablamos de todos los integrantes de los poderes públicos, por supuesto que estamos hablando también de poder judicial. Hay que recordar que el libro está editado en el 2023, previo al proceso que vivimos de aprobación de una reforma constitucional que nos permitió elegir a nuestras autoridades judiciales, y del proceso pues de elección y todo lo que vivimos posteriormente. Esta idea del doctor Ubiarco, reflejada en este texto, tiene dos antecedentes. Un texto del doctor Adalberto Saldaña, el cuarto presidente de nuestra asociación, del año 1996, donde ya adelantaba la posibilidad de que las autoridades judiciales fueran electas. Y el otro es un texto que más bien es una iniciativa del año 2019 del actual fiscal general de la República, entonces diputada federal, donde también plantea ya la posibilidad de la elección del Poder Judicial, de la elección como ahora la tenemos, la elección ciudadana del Poder Judicial de la Federación. Entonces esta idea que en el 96 esbozó el doctor Saldaña, que en el 2019 pone sobre la mesa con forma de iniciativa la licenciada Ernestina Godoy, es retomada también por el doctor Bruno Ubiarco en términos de una democracia extensiva y una democracia que alcance para la elección de todos los poderes. Incluso habla de los órganos autónomos, pero no me voy a meter ya en ese tema, pero incluso hace ese esbozo el doctor. Finalmente, obviamente refiere, y tenemos que referir al artículo 40 de la Constitución, que determina la forma en que nos organizamos, y a recordar que una de las últimas características del tipo de Estado que vamos a hacer es la incorporación de la definición de Estado laico, que se da hasta el año 2009, si mal no recuerdo, pero la definición de que somos una república federalista viene en los orígenes desde la Constitución de 1824, ¿no? Entonces ahí está el fundamento constitucional del federalismo en México, y cuando definimos república, basados también en la lectura de Montesquieu, entendemos república si lo contraponemos a los conceptos de monarquía y absolutismo, ¿no? Entonces decían los clásicos, república es el gobierno del pueblo, de parte del pueblo. Si es de parte del pueblo, obviamente será democráticamente la parte mayoritaria, y la monarquía es el gobierno de un solo hombre regido por las leyes en la aspiración normativa, y el absolutismo será el gobierno de un solo hombre que no se rige por las leyes. De tal suerte que desde Platón vamos a encontrar las definiciones de república, federalismo y democracia muy ligadas, como las formas más acabadas o mejores de las formas de gobierno. ¿Qué otros artículos de la Constitución van a referir o atañen al federalismo? Por supuesto, el artículo 124, que nos va a decir que todo lo que no esté reservado a las autoridades federales se entenderá entonces como competencia de los estados, igual que el 135, que nos va a hablar, bueno, pues del municipio libre como el núcleo base de la construcción de la república y del federalismo en México. Sin embargo, hay otro artículo muy importante de referir, que es el artículo 133, ¿no?
Porque el artículo 133 va a tener dos elementos que me parece fundamentales y que la obra resalta desde mi punto de vista de manera muy afortunada. Uno, que en cualquiera parte del territorio nacional las leyes supremas serán la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que emanen del Congreso de la Unión, ¿no? Eso es lo que nos va a dar la cohesión, la amalgama como república y como federación, pero reservando a los estados la potestad para que exista la división de poderes que existe a nivel federal, ¿no? Entonces habrá tribunales locales, habrá poder judicial local, habrá poder legislativo local y habrá obviamente poder ejecutivo. Una de las cosas que decíamos en esta ciudad hace años, cuando no teníamos constitución y cuando no se nos reconocía como estado, es que nos trataban como ciudadanos de tercera, ¿no? Porque mientras otros estados de la federación podían construir sus propios ordenamientos jurídicos y normativos, nosotros dependíamos del Congreso de la Unión para un estatuto de gobierno, de una jefatura de gobierno que era designada por el presidente de la República. Entonces no teníamos el mismo rango que los demás estados. Bueno, esto va a estar contenido en el artículo 33 y está muy bien explicado en el texto. El texto yo creo que tiene dos características. Por un lado, es un texto muy didáctico, muy claro, que podría servir perfectamente para la enseñanza del derecho en las facultades, pero también es una obra que podría ser de consulta, de esas que tengamos en el librero para regresar de vez en vez a recordarnos los conceptos y cómo se entrelazan. Por último, nada más referir la importancia de la federación, del federalismo, ¿no? Y esto pasa por dos tareas o por dos aspectos fundamentales: el pacto fiscal y la solidaridad federal. Hace no mucho, en el sexenio pasado, un gobernador que había en el estado de Jalisco planteó la posibilidad de desincorporarse del pacto fiscal, ¿no? Entonces yo decía, quitándole esa pata a la mesa se va de lado. O sea, no puedes pertenecer a una federación si no estás dentro del pacto fiscal. Allá en Jalisco, en aquel entonces yo radicaba allá, hacíamos la broma de que íbamos a ser la hermana República de Jalisco, ¿no? Porque van a estar dentro del país pero fuera del pacto fiscal, ¿no? Pero después me llamó mucho la atención porque los empresarios de Jalisco tienen una reunión con los candidatos para el 2024 y lo que plantean fundamentalmente es que necesitan dos cosas para seguir siendo muy productivos: agua y generación eléctrica o energía eléctrica. Entonces, la base de la petición del exgobernador para romper el pacto fiscal, decía él, es que Jalisco aportaba mucho más de lo que la federación le regresaba, ¿no? Entonces decía, es que Jalisco es una entidad que per cápita le aporta mucho al Producto Interno Bruto y no nos regresan en la misma proporción. Pero luego, unos meses después, los empresarios dicen, lo que nosotros necesitamos para producir es fundamentalmente agua y generación de energía eléctrica. Y entonces, viene a colación, porque aquí hay compañeros de la NAT Chiapas acompañándonos, el estado que más le aporta energía eléctrica a la federación es Chiapas. El estado que tiene las principales reservas de agua, pasando por el Usumacinta, por supuesto, es Chiapas. Y sin embargo, es de los estados que tiene menos industria y por tanto le aporta menos en términos económicos al Producto Interno Bruto. Sin embargo, le aporta aquello que los jaliscienses pedían para poder producir. Eso es el pacto fiscal, ese es el pacto federal, eso es una federación, eso es una república. Ese es un ejemplo claro de para qué nos sirve ser una república federal. Termino con un anuncio, me disculparán. Estamos por firmar un convenio con la UNAM para el Observatorio de la Reforma Judicial que ha anunciado la NAT, que estamos trabajando ya. Y esto es muy importante porque el Observatorio de la NAT con la UNAM también va a ser, aspiramos a que sea nacional y que aspiramos a que estemos en todos los estados de la República, observando lo que pasa con la reforma judicial en todos ellos, pero sobre todo nosotros creemos que lo que vamos a aportarle a esta reforma judicial es una visión muy propositiva de cómo sí
salir adelante con esta reforma, cómo sí darle resultados a la ciudadanía, cómo sí transformar al Poder Judicial, porque yo creo que estamos en ese proceso. Escuchaba ayer antier en un programa de radio al doctor Diego Valadez. Me llamó la atención porque, siendo investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, encabeza el observatorio del TEC de Monterrey, ¿no? Y me llamó, la segunda cosa que me llamó la atención es que su observatorio en ese programa de radio se dedicó a hablar de un incidente que hubo con los zapatos del ministro presidente. Entonces dije, si esa es la calidad de los observatorios de la reforma judicial que le están ofreciendo a la ciudadanía, se me hace tarde para que empecemos a trabajar en el observatorio de la reforma judicial de la ANAD con propuestas serias que puedan ayudar a este país a mejorar, pasando por la conducción de su Poder Judicial. Muchas gracias, hasta aquí les dejo para escuchar al ministro y al autor del libro. Gracias. Gracias al doctor López Damián por su intervención. A continuación escucharemos al ministro Irving Espinosa Betanzo. Ministro, por favor. Gracias, muy buenas tardes, les iba a decir buenos días. Buenas tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos, bienvenidas. Me dicen que estamos casi alrededor de 100 personas en la presentación de este libro de nuestro querido amigo el doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado. La verdad es que es un gusto recibirles a todas y a todos en esta Casa de la Justicia, Casa de la Justicia del Pueblo, unos espacios que durante mucho tiempo habían sido cerrados para muchas personas, y créanme que yo estoy muy contento porque pues tengo ahorita una doble calidad, obviamente como integrante de esta Suprema Corte, pero también orgullosamente integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos de la ANAD. Me siento doblemente contento porque este tipo de actividades son parte de lo que nosotros decíamos que tenía que hacer o realizar la Suprema Corte, generar los vínculos con la sociedad civil, con la academia, y créanme que los estamos impulsando muchísimo. Hace una semana tuvimos la oportunidad de firmar un convenio entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Suprema Corte, particularmente con las Casas de los Saberes Jurídicos, para que en el caso de la Casa de los Saberes Jurídicos, antes Casas de la Cultura Jurídica, pues los estudiantes, los académicos puedan llegar ahí a realizar trabajos, tengan una comunicación también con las personas juezas, magistradas de ese circuito, y lo estamos impulsando. Y así como estamos impulsando ese tipo de actividades, estamos impulsando la creación de este observatorio judicial entre la ANAD y la UNAM a través del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, a cargo del doctor Ackerman. Y obviamente que cuando nos dijo el doctor Ubiarco que si había la posibilidad de presentar el libro aquí en la Corte, pues claro que sí, con mucho gusto, además de que tengo el gusto de conocerlo desde hace ya algunos años. Y bueno, pues a mí me toca la parte de hablar un poco sobre el libro, pero no quería dejar pasar esta oportunidad porque es algo que nosotros, desde el ejercicio crítico del derecho que hemos tenido en la ANAD, era algo que decíamos y era un anhelo, pero ahora estamos en la posibilidad de realizarlo y nos toca a nosotros directamente hacerlo posible, y por eso es que me tomé el atrevimiento de dar estas palabras introductorias. Pero ya entrando en tema, y obviamente porque la parte importante de este evento es que nos haga su presentación el doctor, yo sí quiero resaltar algunos temas que forman parte de este libro. Hace un momento que estábamos previo a entrar aquí, comentábamos nuestro amigo doctor José Alberto López Damián, presidente de la ANAD, y con mi compañera Ana Lilia. Además, déjenme decirles que somos amigos desde hace muchos años. Ana Lilia y yo somos amigos desde el CCH y compañeros de generación, o sea, ya
no les quiero decir cuánto, pero más de 30 años. Y bueno, comentábamos con el doctor Ubiarco que en realidad este libro, efectivamente, como lo dijo José Alberto, puede ser un libro que sin problema lo puede ocupar cualquier estudiante que esté interesado en conocer los orígenes del federalismo, la evolución en el Estado mexicano y algunos problemas centrales, pero también para las personas que se dedican a realizar actividades vinculadas con este tema. Sobra decir que aquí en la Corte vemos temas constante y permanente relacionados con el federalismo. Somos la instancia que resuelve controversias constitucionales cuando hay temas de invasión de competencias entre federación, estados y municipios, o también la Ciudad de México. Fíjense que este libro se me hace muy didáctico, y cuando lo primero que uno hace cuando uno ve un libro pues es ver el índice, ¿no? Para ver cuáles son los temas que va tratando, y pues desde sus orígenes del federalismo a mí se me hizo muy interesante. Obviamente pasa por la parte histórica de cómo se concibió al federalismo, pero también hay un desarrollo argumentativo de la obra ya muy centrado en México, particularmente en sus orígenes del federalismo. A mí me llamó mucho una de las conclusiones que establece este propio libro. La conclusión número 16 señala la gran diferencia que existía entre el federalismo de Estados Unidos y el federalismo mexicano. Hay que recordarlo, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues fueron las colonias las que decidieron unirse. Históricamente aquí en México, y lo plantea desde una perspectiva distinta el autor, para garantizar la consolidación, garantizar la estructura de un Estado mexicano, tuvo que generarse ese federalismo a partir de un espacio, la colonia, un virreinato donde todo era centralizado. Para poder conservar el Estado mexicano, lo que tuvo que hacerse es, en lugar de diversas colonias unirse, no, aquí lo que tuvo que hacerse es un lugar totalmente centralizado como era la colonia, el virreinato. Tuvo que tomarse la decisión de dividirse, y creo que aquí toca temas muy importantes y además muy novedosos, porque voy a tratar de ajustarme a los 10 minutos que me dieron. Hay temas muy, muy novedosos y muy importantes que tienen que ver, y que creo que en ocasiones se platica mucho sobre los temas del federalismo, pero se aterriza desde el punto de vista teórico muy poco. Por ejemplo, grandes problemas nacionales como el regionalismo, la vivienda, la división de poderes, el desarrollo económico, el proyecto de nación versus otro proyecto de nación distinto al que tenemos ahorita. Ustedes, por ejemplo, podrán advertir que en el caso de la zona conurbada de aquí del Valle de México, pues no podemos advertir los límites geográficos tal cual entre una alcaldía y otra, incluso entre un municipio u otro, y también entre una entidad y otra. Pero sin embargo, ese tipo de decisiones, este tipo de divisiones sí inciden en la determinación de temas de política que toman cada uno de los gobiernos. ¿Cuántas personas dicen, aunque yo vivo en el Estado de México, pero cruzando la calle está la Ciudad de México? Yo les puedo decir algo. Ustedes recordarán cuando se implantó por primera ocasión aquí en la Ciudad de México el programa de útiles escolares para estudiantes de educación básica. Bueno, el simple hecho de que las personas viviendo en el Estado de México decidieran inscribir a sus hijos en escuelas que estaban dentro de, en ese entonces todavía el Distrito Federal, hacía que les fueran beneficiarios los niños, las niñas de este paquete de útiles escolares. Uno de los temas que también yo resalto, y dice el doctor Ubiarco en su libro, que para garantizar un efectivo federalismo hay que atender al federalismo fiscal. Y ese es un tema que lo comentaba
José Alberto, y eso me hizo recordar una frase para mí bastante desafortunada de hace algún tiempo, que se dijo: en el norte trabajan, en el centro administran y en el sur descansan. Y lo dijeron con tono regio, ¿no? Así es. Ustedes se acordarán, a lo mejor algunos se acordarán quién lo dijo, pero claro que eso pues no tendría por qué ser así. Hay que reconocer que históricamente tuvimos y seguimos teniendo asimetrías de carácter económico, social, pero que si nosotros estamos pensando como una nación, pues tenemos que pensar en colectividad. Yo la verdad es que los invitaría a que leyeran este libro, porque para algunos temas, por ejemplo, que tratamos recientemente en la Corte, que han sido motivo de discusión aquí en la nueva integración, que tienen que ver con las competencias federales, por ejemplo, en materia de hidrocarburos, de energía eléctrica. Alguien podría decir, liso y llano, pues es una competencia de carácter federal, pero ha habido discusiones en la actual integración que tienen que ver precisamente con la posibilidad, por ejemplo, de que los municipios o las entidades federativas impongan algunas contribuciones a algunas actividades que, si bien no están directamente vinculadas con el tema de hidrocarburos, pero que sí inciden. Ejemplo, las licencias de construcción para establecer una planta de energía eléctrica. Lo podrá cobrar el municipio, lo podrá cobrar la entidad federativa. Mi opinión es de que no lo debiera de cobrar, y así lo he sostenido en las discusiones y en los votos en los que he participado, pero hay ministras y ministros que señalan que en términos del régimen establecido en el 115 constitucional, esto sí es posible. Por eso yo creo que esta obra es una obra muy valiosa, porque además advierte la tensión que se puede generar entre la federación, las entidades federativas y los municipios. Y también aquí hay que señalar las alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Esta tensión puede generar inconformidades, inequidad en el ingreso y gasto público. Yo les quiero simplemente, ya para terminar, decir que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, a raíz de la reforma política, se determinó que en la Ciudad de México, conforme a su régimen político, se estableciera la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conociera de controversias constitucionales por invasión de competencias entre autoridades locales. Y aquí en la Corte, una discusión que hemos tenido es si, previo a interponer una controversia constitucional, las alcaldías en contra, por ejemplo, del Poder Ejecutivo local y del Congreso de la Ciudad de México, tienen que acudir a la Sala Constitucional. Les voy a decir, de 2019 a la fecha, solamente la Sala Constitucional ha conocido de 16 controversias constitucionales. O sea, y una de las grandes discusiones que en mi caso hemos dado es que si la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admite sin mayor detenimiento este tipo de controversias, pues deja sin contenido el texto constitucional de la Constitución Política de la Ciudad de México, y obviamente pues deja sin trabajo a la Sala Constitucional, ¿no? Porque pues imagínense, 16 controversias constitucionales de 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. El año pasado no tuvieron ninguna. Eso fue una información que amablemente nos hizo llegar el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Y eso no quiere decir que no se hayan interpuesto controversias constitucionales aquí en la Corte por parte de algunas de las alcaldías. Entonces yo creo que es un libro que puede servir para quien da sus primeros acercamientos al tema del federalismo, pero también para las personas expertas
es un muy buen referente y bueno, pues yo por eso estoy muy agradecido que me haya permitido el autor hacer esta presentación. Muchas gracias y espero que se sientan a gusto, siéntanse en su casa. Gracias. Agradecemos al ministro Espinosa Betanzo. Es el momento de la intervención del doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado, autor de la obra que hoy se presenta, El federalismo en México y los problemas sociales del país. Doctor, por favor. Gracias. Pues es un honor estar aquí. Muchas gracias a todos. Primero quiero hacer los agradecimientos necesarios. Siempre hay que ser agradecidos. Mientras más generoso y más agradecido sea uno en la vida, siempre le va a ir uno bien. Mientras sea lo opuesto, va bien en lo contrario. Muchas gracias, señor ministro. Estoy aquí por ti, señor ministro. Muchas gracias. Desde luego por mi amiga Ana Lidia Bejarano. Ellos me ayudaban a hacer todo. Y el apoyo importante del señor presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, José Alberto, el doctor José Alberto. Muchas gracias, José Alberto. Muchas gracias, señor ministro. Ana Lilia, quedo muy agradecido con la mesa. Aquí faltaban dos personajes, como lo comentaban. Xochitl Almendra, que es ahora, fíjense, tiene una carga impresionante de trabajo, es del órgano de administración de justicia de la Suprema Corte. Entonces, lo citó el encargado del trabajo, entonces no puede más que hacer su trabajo. Xochitl tiene un trabajo nacional muy arduo. Y la otra es la magistrada Nayeli Ortiz, que también está en el Tribunal de Disciplina del Tribunal Superior de Justicia, que también tuvo de última hora, a las 12 de última hora, y no pudieron estar, pero les mandan un saludo las dos afectuosos. Y tengo unas palabras que me ha hecho llegar Nayeli, y voy a hacer todo muy rápido para que me dé tiempo de todo. Miren, primero lo que les quiero decir es que es verdad. Muchos pueden pensar, yo tengo 30 y tantos años de juez, 33 estoy cumpliendo, que yo no estoy de acuerdo con la reforma judicial. Sí estoy de acuerdo con la reforma judicial. ¿Por qué? Porque todos los cambios son buenos. Todos los cambios son buenos. No voy a entrar en todos los motivos por los que estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo. Mientras más haya esfuerzos por ser mejores, pues está bien. No hay que tener miedo a los cambios. No hay que tener miedo, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Siempre habrá en un lugar donde podamos estar ubicados. Así que no, es verdad, José Alberto, no tuve ya tiempo, tienes razón, de ver la reforma judicial, porque este trabajo, dice, en el COVID lo avancé un poco y luego ya nos vino la reforma judicial, pero lo voy a escribir, te lo prometo. Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo. Bienvenida a la reforma judicial. Sé que hay muchos detractores, está bien, es un país donde se permite disentir, no hay ningún problema, se vale disentir, pero todo con fundamento, con estudio, con veracidad, sin tratar de engañar al pueblo. Eso es lo importante. Luego lo otro que quiero comentar, es verdad, señor ministro, muchas gracias. Yo estoy aquí gracias al cambio que se hizo de la Corte. Yo en todos estos años, tengo 30 y tantos años, 40 de abogado, he conocido a todos los ministros y a todas las ministras, a todos. Y sí se sentía, no es verdad lo que voy a decir, pero se sentía una mirada fulminante de ellos para todo el pueblo de México, en el sentido de que se sentía una superioridad de la Corte hacia todo el pueblo. Ahora se siente una empatía fenomenal. Y la prueba es que aquí estoy. La Suprema Corte es del pueblo de México, no es de nadie, es del pueblo de México. Ladrillo por ladrillo se hizo con el dinero del pueblo de México. Por cierto, aquí estaba un edificio que se llama El Volador, que se quemó 2 o 3 veces. En fin, así que bienvenidos los cambios. El pueblo de México es un pueblo pobre en lo general. Hay clase media y hay clase alta, pero el pueblo de México sufre muchas cosas. Viene un compañero de Chiapas, de la ANAC. Claro que se trabaja, compañero, ¿es verdad o no? Claro que se trabaja. Así que no hay que dividir entre norte, centro y
y sureste del país, señor ministro, tiene usted toda la razón. Hay que seguir trabajando todos en una unión. Esa es la federación, una unión. Resulta que todos los temas se van concatenando, se van persiguiendo. La historia es así. Fíjense ustedes, se descubrió América porque los turcos, que eran otomanos en ese momento, tomaron Constantinopla en 1454. Eso obligó, como era la ruta de la seda y el tema de todas las especies, traerlas costaba mucho. Buscaban por dónde, porque ya ahí no pasaba nadie, pues los cañoneaban. Así que se descubrió América por cuestiones concatenadas de la historia. México es independiente igualmente así. Primero por una revolución francesa, los derechos humanos. Me sigo directo en la historia. Con su Netflix cerebral, ustedes ayúdenme por favor. La Revolución Francesa, de inmediato vean ustedes la guillotín, la cabeza del rey se cae, la cabeza de la reina se cae, viene el directorio, Napoleón Bonaparte toma España, pone a Pepe Botella, se va el rey Fernando VII, se esconde en Brasil. Llega aquí la idea, no vamos a aceptar a los franceses, entonces queremos que el Fernando VII venga aquí, y viene ya la independencia. Eso provocó, cuando retoman los españoles España y la retoman, a que pongan una constitución, la constitución de 1812 de Cádiz. Esa constitución, que se llama la Constitución Gaetana, pone diputados a la manera americana, diputados provinciales. Estos diputados provinciales, esta constitución señala que todas las provincias de América españolas van a poner 2 diputados, y México manda sus diputados, y desde entonces hay diputados en México. 1812, 1823, 24, que viene ya la federación. Cuando México se hace independiente en 1821 con el Tratado de Córdoba, Juan O'Donoghue y Iturbide, resulta que se tiene que decidir qué vamos a hacer, federalistas, centralistas, o qué vamos a hacer. Bueno, resulta que para el 24, empieza Jalisco, se declara, no era Jalisco, era Guadalajara. Guadalajara se declara independiente, se hace el estado de Jalisco, y lo siguen algunos estados, Oaxaca, Querétaro, y todos querían ya ser independientes porque buscaban el federalismo americano. De alguna forma tenían ya toda la intención de ser federalistas. Para no desmembrarse el país, rápidamente el centro del país, donde estaban los políticos ya trabajando sobre qué íbamos a hacer, hacen un acta de la federación. Es el primer documento independiente que marca el federalismo. Es antes de la Constitución del 5 de febrero de 1824, casi nadie lo dice, hay que irlo diciendo para recordar la historia. La historia está ahí, es del 31 de enero de 1824, es la que forma la federación. Entonces, para no desmembrarse el país, se forma el federalismo. Ese federalismo, fíjense ustedes, 1824, 31 de enero de 1824. Luego viene la Constitución del 5 de febrero de 1824, es la primera y para adelante. Muy bien, ahí los detengo. Fíjense ustedes que esta Constitución de 1924 no toma en cuenta el municipio. Entonces el municipio entra hasta 1917. Entonces el municipio lleva 100 años de atraso. Y así por eso ustedes ven que hay municipios, Batupilas, Ocosingo, entre otros, son muchísimos. En cada estado hay municipios muy pobres, compañeros, municipios muy pobres que no hay ni dónde pedir limosna. Y entonces no podemos seguir pensando que hay vivir en un doble México, el México de las ciudades y el México de los municipios abandonados. Entonces hay que fortalecer el federalismo, no podemos seguir así. No todo es político, no todo es los partidos políticos, no todo es digamos lo que permea en la tele. Por cierto, la tele ahorita es pura nota roja, no, hay más cosas.
Yo les pido a los medios de comunicación que hagan trabajo de investigación en los municipios, en la pobreza, en la vivienda, en los problemas sociales del país, en los grandes sindicatos, en la manera de cómo ayudar al trabajo, a la salud, que le ayuden al gobierno de México a comprar medicinas, que ya no estén bloqueando ese sistema de medicinas. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacer los noticieros y no solamente Nota Roja. Yo les ruego a los noticieros que lo hagan así, por favor. Así que hay mucho que hacer por el federalismo. Se ha iniciado ya un gran trabajo con el gobierno de Andrés Manuel en el sureste, por eso él trabajó el sureste mexicano. Hay mucho que hacer. Pues sí, México es un país joven, compañeros. México tiene su independencia firmada en 1821, cumplió 200 años en el 2021, es decir, tiene 205 años de país independiente. Yo creo que vamos bien, vamos a ir para más, hay que trabajar todos. ¿Qué se necesita hacer? Se necesita hacer mucho. Entonces, ¿qué propongo yo en la situación de estar en este libro? Sí, es verdad, los grandes problemas hay que atacarlos. Tienen que ver los grandes problemas con el federalismo. Pueden ustedes pensar que no porque se resuelva el federalismo se va a arreglar la pobreza, la educación, el regionalismo, los grupos indígenas, las clases medias, la vivienda, la salud, lo que tiene que ver con el presidencialismo antiguo y el actual, la división de poderes, el desarrollo económico, los sindicatos, el TEMEC. Hay que hacer muchas cosas, son los grandes problemas sociales. ¿Qué propongo en el federalismo? Bueno, una gran investigación sobre las competencias de los municipios, una gran investigación sobre las competencias de las entidades federativas, y estoy seguro que en algún momento el poder presidencial va a ceder ese poder, pero con una forma de que se vigile cómo se gasta el dinero en las entidades federativas, cómo se gasta el dinero en los municipios. Es decir, hay que trabajar muchísimo sobre el federalismo fiscal. Es verdad, el federalismo fiscal es muy importante, señor ministro, tiene usted toda la razón. ¿Y qué propongo entonces en los libros? En el libro, les voy a decir, me han comprado mucho el libro, se los agradezco mucho. Les quiero decir, hay otra sala aquí al lado. En la otra sala están muchos compañeros que no pudieron estar en esta sala principal. Muchas gracias a los compañeros que están en la otra sala. No crean que no me olvido de ustedes. Muchas gracias. A los que están aquí también, muchas gracias, compañeros, a todos ustedes. Lo que digo es que es esta idea de que abran las puertas de la Suprema Corte de Justicia para todos nosotros es espectacular. Muchas gracias, señor ministro, y denle gracias al Pleno, por favor, de esta apertura tan importante que hacen los señores ministros y las señoras ministras. Les quisiera decir rápidamente, nosotros tenemos 2.478 municipios, 2.462 estatales y 16 alcaldías. El último municipio, por cierto, para comentario al magistrado Joan Tolentino, está en San Luis Potosí, en Villa de Pozos, no sé si lo conozcas, magistrado. Oaxaca tiene 570 municipios, y fíjense que mientras más municipios, el estado es más pobre. ¿Qué quiere decir? Que no es geométrico la situación de mientras más municipios, más riqueza, no. Entonces tiene que hacerse un gran estudio en donde tengan que ver los grupos indígenas, donde tengan que ver las clases medias, donde tenga que ver el gran capital y el esfuerzo que hace la empresa privada por invertir en México y la empresa extranjera. Entonces hay que tener unas nuevas competencias del federalismo. En las páginas 72, 73 y 74 les dejo un cuadro de toda la administración pública federal, de las competencias para que lo estudien. Las controversias constitucionales, en efecto, señor ministro, quien resuelve todos los problemas de federalismo, estas controversias, para que vean ustedes qué tan nobles son del artículo 105 constitucional. Ahí permite que la Ciudad de México, las entidades federativas y los municipios, si algo no les parece de aplicación del derecho de cada federación,
entidad federativa y municipio pueda combatirlo mediante una controversia, y lo deciden aquí en la Corte. Entonces es muy importante las controversias, así que claro que estoy de acuerdo en que se amplíe este sistema de cómo poderse defender un municipio de la federación del municipio, la federación de la entidad federativa o la entidad federativa en contra del municipio. Hay respeto entre todos, no, eso no tiene que ver que no nos respetáramos entre los tres entes, entre las tres órdenes de gobiernos. Hay muy importante, fíjense, hay un instituto de federalismo que lo maneja la Secretaría de Gobernación, hay que impulsarlo, hay que hacer más eventos. Fíjense que no se han hecho desde hace tiempo estas reuniones que hacen los secretarios de finanzas de los estados, hay que hacer una nueva. En fin, los municipios, hay municipios grandes en México y hay municipios muy pequeños. Les sale una lista de todos los municipios en las páginas 182 y en la 183. El control difuso, el control centralizado, el control convencional, se los explico con detenimiento en este artículo 133 tan fabuloso, constitucional, esta constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados internacionales firmados por el presidente de la República y ratificados por el Senado serán la ley suprema del país. Las entidades federativas se tendrán que estar a este texto, y entonces ahí vienen, ahí se los explico, no se los puedo explicar, ya se vuelve clase, con respeto, es el principio de jerarquía normativa, el control difuso y la supremacía constitucional, en donde nos basamos totalmente los constitucionalistas. Hago un trabajo de derecho comparado Venezuela, Brasil y México, desde luego. En fin, es un texto que aspira, desde luego, yo di clase en el posgrado y di federalismo y relaciones intergubernamentales, aspira el libro, tiene usted razón, señor ministro, lo percibió, a ser didáctico para los alumnos del posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y de todas las universidades. Son muchas cosas, les quiero dar las gracias. Fíjense ustedes, lo aprendí en la Universidad Nacional Autónoma de México, no es mío, pero se dice mucho en las universidades. Se conoce a los amigos en tres situaciones muy importantes. La primera, en la cárcel. Hay que ir a ver a los amigos se van a ir a la cárcel, pero los amigos hay que irlos a visitar cuando caen en desgracia en la cárcel. Esa es la primera forma de demostrar que eres amigo de alguien. La segunda forma es cuando estás enfermo, pues hay que ir a ver al amigo, porque se puede morir. En la enfermedad hay que ir a ver al amigo. Y la tercera es cuando se presentan los libros. O sea, es un libro que hay que leerlo. Yo le pido, está aquí mi hijo y está mi otro hijo leyendo, ni ellos lo han leído. Ojalá que ustedes sí, compañeros. Bruno, ya lo tienes que leer, te comprometo a que lo leas para que me hagas una presentación. Aquí está Bruno Junior. Voy a terminar, si ustedes me lo permiten, señor ministro, si me lo permite, con las palabras de Nayeli, que preocupada por no venir. Son varias páginas, pero me voy rápido. Es un enorme gusto, dice la magistrada Nayeli Ortiz, y satisfacción estar en este evento para acompañar en la presentación de su magnífico libro a mi amigo Bruno Biarco, servidor público judicial. Esta obra nos reafirma que el federalismo es un sistema de gobierno que une y equilibra el poder político, económico y social. Como antecedente, de una manera profunda, informada y por demás ágil, nos remonta Bruno Biarco a la época prehispánica, a los pueblos de México, Texcoco, Tlacopan, que es una serie como de federalismo prehispánico. Se constituyó para defenderse de ataques dirigidos a sus miembros. Posteriormente, en la época colonial, con el establecimiento del virreinato español, se centralizó el poder. En efecto, Nayeli, éramos un país a ultranza centralista, y todavía tal vez algunos dicen, seguimos siendo centralistas. No, somos federalistas por constitución, así que hay que lograr este federalismo. Nuestro país, al independizarse, dice Nayeli, fue objeto de profundos debates centralistas y federalistas, y los federalistas encabezados por Guadalupe Victoria, las diferencias y conclusiones de estos debates fueron canalizadas en la Constitución Política de 1824. También nos da esta obra
la Constitución del 57, que por cierto les quiero decir, en el 57 desaparece el Senado de la República y casi nada más se quedó la Cámara de Diputados. Cuando reeligen, la última vez que reeligen a Benito Juárez, aquí cerca, poco pierde Juárez, entonces dicen no, ya no se va a quedar solo. Es una idea anecdotaria que le estoy diciendo, confírmenla por favor. Voy a impulsar de nuevo la aparición del Senado. Juárez muere otra vez, muy cerquita aquí a la vuelta, en Palacio Nacional, y en 1872 promueve que regrese el Senado. Ya no lo ve regresar, porque el Senado regresa hasta 1874. Nayeli, así que sí es verdad, sí narran muchas cosas del artículo 1857. Dice Nayeli que aquí se establecen el artículo, muchas cosas del 115, del 124. Se promueve una representación diversa, ya que los gobiernos locales pueden reflejar una nueva identidad. Y en general se termina felicitando. Muchas gracias, Nayeli. Quisiera decir, para terminar, perdón, señor ministro, por favor, decirles esto importante que me parece que tenemos de estudiarlo, analizarlo, y los grandes historiadores mexicanos defienden este punto si tengo razón. Los aztecas nunca se dijeron aztecas. Los aztecas éramos tenochcas y mexicas. Nos empezaron a decir en el finales del siglo XIX y principios del XX, aztecas, los extranjeros. En general, investíguenlo por favor. Así que, ¿somos tenochcas o somos mexicas? Aztecas todos son los de Atlán. Si son así, entonces son 7 tribus las que vinieron. Entonces, hay que hacer un cambio ya. Hasta se llama azteca, hasta ha sido reiterativo lo azteca. Hay que investigar, y si tengo razón hay que hacer un cambio con una idea general. Finalmente quisiera agradecer, porque de verdad, yo nací en La Lagunilla, ya lo escucharon ustedes. La Lagunilla estaba muy cerca del mercado de Tlatelolco, entonces había en el centro construcciones y alrededor agua, y como estaba tan cerca del Tlatelolco era muy conocida, por eso le dijeron La Lagunilla. Esa es la primera anécdota para que sepan. La segunda es, al inicio del siglo XX, dos cosas pasaron se les cuento rápido en La Lagunilla. El té por 8, que ustedes saben que se atiende a que es muy borracho aquel personaje. No, se vendía té por 8 centavos. Y ese té tenía algo de licor. Entonces el té por 8. Y la tercera que sucede en La Lagunilla y de sus alrededores, el caldo con piquete. ¿Cómo caldo con piquete? Sí, porque nada más te daban caldo muy sabroso, de lo que fuese, y la carne tú le dabas el piquetazo, si te caía, agarrabas la carne, pues ya comías caldo con carne, y si no, puro caldo. Entonces, caldo con piquete. Esto lo cuenta un expresidente que está, Emilio Portesil, que es egresado de la Liga. Eso lo pueden ver en sus memorias. Señor presidente, son muchas cosas señor presidente de la ANAL, señor ministro, muchas cosas, Ana Lilia. No me queda más que agradecer y en algún momento seguir platicando en un café con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias al grupo, que lo quería decir, a Pepe Contreras, Ulises, a Mixteca 177. Es un grupo del pueblo de Coyoacán y cada jueves luchamos por trabajar con estos temas. Todos estos temas los estamos viendo. Gracias, señor ministro. Gracias, presidente. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. Gracias al doctor Ubiarco Maldonado. Y es el momento en que se da el espacio correspondiente para las preguntas, para los comentarios que el público tenga hacia el autor de este libro. Abrimos este momento. Tenemos la primera pregunta, primer comentario. Sí, buenas tardes. Juan Barrera de Coyoacán. No sé si... Yo soy un lego, yo estudié química, pero estos temas me fascinan mucho. Y vino una asociación en mi mente porque creo que en el libro de México en una nuez de Alfonso Reyes, él precisamente cuestiona esta cuestión del pacto federal
y lo cuestiona de una manera muy curiosa diciendo: ¿destetaríais a un niño con ajenjo? Y eso, pues no sé si esto remita a que hay cierta tensión todavía entre la cultura centralista de nuestro país y el pacto federal que nos rige por constitución y por acuerdo. Es la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Tendremos las siguientes preguntas y al final del bloque el autor contestará a las mismas. Segunda pregunta. Yo soy Manuel González Villalobos y soy egresado de la UNAM y siempre me han interesado las cuestiones patrias. Me interesa mucho la situación del mantenimiento y el crecimiento de nuestra querida República Mexicana. Tengo muchas ideas en ese sentido, pero me parece que de alguna forma la lucha entre el centralismo y el federalismo pues tuvo consecuencias de unas guerras muy largas, difíciles. Lo he estudiado bastante en el sentido de cuáles primero eran federalistas, luego eran centralistas. Finalmente creo que el federalismo es bueno en el sentido de que debe mantener de alguna forma la igualdad, la defensa de todos los miembros y todos los estados con la misma fuerza, con la misma identidad del México que hemos construido, de esta república. En ese sentido me preocupa algo, me ha venido preocupando algo últimamente a pesar de mis años. El endeudamiento que hay en los estados, que a veces actúan demasiado libres como para endeudarse sin tener una supervisión, sin tener una legislación que controle ese endeudamiento. Yo sé que, por ejemplo, Tlaxcala tiene una ley que prohíbe endeudarse, pero no sé, otros se endeudan y no sé, algunos proponen que endeudarse es beneficioso, siempre y cuando se demuestre que va a haber ganancias, pero si la deuda rebasa y después se cuelgan de la federación para salir de sus deudas, pues habría que buscar alguna forma. Yo no sé qué piense mi querido Juan, mi estimado compañero de círculo de estudios, ¿cómo podríamos detener ese endeudamiento? Porque cada vez es mayor, no solamente el de la nación, sino el de los estados. Deben de tener una contraparte. Y hay otra cuestión, me parece que tenemos que tener mucho tacto, mucha amistad con los países que están a nuestro alrededor. Me parece que el apoyo que la Federación está dando y quiere dar a Cuba es muy interesante y muy importante y que lo debemos de apoyar. Igualmente el apoyo que podemos darle a Guatemala o a Belice me parece que es importante. No sé cómo lo vean ustedes. Gracias. Gracias. Tenemos la tercera pregunta. Sí. Bueno, Chiapas, dice uno de nuestros poetas, Chiapas es como una flor al viento. Hablando del federalismo, Chiapas no era parte de México cuando esa constitución, estamos hablando de 1824, nosotros nos anexamos, nos unimos a la federación
en 1824, en septiembre 14. Y como algunos malos matrimonios, a veces hemos pensado qué tan conveniente es seguir en esa unión, porque lo dijo bien el amigo, tenemos agua, electricidad, petróleo y una enorme riqueza forestal, pero somos el estado más pobre de todo el país, donde nuestros niños mueren de hambre, mueren de desnutrición. En ese caso la federación no ha sido tan justa. La pregunta es esta: si nos unimos voluntariamente, ¿podemos divorciarnos de la federación? Esa sería la pregunta. Gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes, felicitaciones, doctor Ubiarco. Mi pregunta es la siguiente y tiene que ver con una reflexión respecto a lo que implica la federación, no hacia el federalismo, es decir, la federación, en tanto que el artículo 43 constitucional refiere que las partes integrantes de la federación son las entidades federativas, los estados, o sea, las 32 entidades federativas, y sin embargo a lo largo de las demás partes de la Constitución aborda la federación de manera diferente, en tanto que federación aborda al ámbito, a otro orden de gobierno que es el propiamente federal. Entonces, mi pregunta es si en esta nueva edición de su libro hay un avance hacia esta reflexión de lo que implica la federación, que de origen al 43 constitucional es local, es la unión de las entidades federativas, y que a lo largo, y que en las otras partes de la Constitución refiere federación como al orden de gobierno federal. Es decir, para mí ya hay una contradicción que considero, y es una segunda pregunta para usted: ¿de qué manera la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede contribuir para avanzar hacia un fortalecimiento del federalismo mexicano, ya sea como forma de gobierno o forma de Estado, y resolver esas contradicciones intrínsecas que se han dado a lo largo de más de 200 años y que pues todavía hoy, creo, desde mi punto de vista, sí causan un problema, porque la federación es local, lo que implica la federación son los estados, son las entidades, y que habría que avanzar hacia un abordaje propiamente de un gobierno federal o de un aparato de gobierno, un órgano de gobierno, y que todavía hay otra contradicción, ¿no? El Ejecutivo es una persona y su auxiliar es la Administración Pública Federal. Entonces, en eso se centra mi pregunta, doctor, sobre lo que implica la federación y estas contradicciones. Muchas gracias. Gracias. Siguiente pregunta. Buenas tardes, Donatiu Vidal, del Estado de México, sección ANAC Estado de México. Y estamos hablando de la federación y hoy vemos un imperialismo norteamericano que interviene en Venezuela, está interviniendo ahorita en Cuba, en Irak. Y en el norte hablan de la cuestión de subdividir, ¿no? Lo planteaban hace rato, hacer el estado de los estados del norte y los estados del centro y los estados del sur, hacer 3 Méxicos. Esa idea la avientan hoy en redes sociales y le hablan del Nortex, ¿no? Y vemos como hoy, o hace 3 días, también en la Cámara de Diputados se vota que haya intervención, digamos, ahí de investigación norteamericana, la soberanía. O sea, digamos, ahí vienen interviniendo esta soberanía los norteamericanos de toda la vida
de siempre, como si nos han invadido 13 veces. Y yo digo, este libro sirve como clase, como para estudiarlo, y creo ahí que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cómo nos organizamos en defensa de la soberanía? ¿Cómo utilizamos estos materiales para llegar a las universidades? Y ahí la dejo. Gracias. Tenemos la última pregunta para dar paso a las respuestas por parte del autor y de quienes en el presidium pudieran intervenir en esas respuestas. Última pregunta. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Con el permiso del presidium y compañeros de la ANAD. Mi nombre es Armando Millán. Soy compañero de ANAD de Estado de México y de la Fiscalía General de la República. Hablando de soberanía, de respeto a la soberanía que cada Estado de la República debe tener, pero ¿qué sucede cuando llega un Código Nacional de Procedimientos Penales y quiere imponer una parte dogmática, es decir, una teoría del delito positivizada a lo que le corresponde a cada Estado de la República elaborar en sus propios códigos penales? Es decir, en la parte general que tiene cada Código Penal, específicamente el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al tratar de imponer dogmática, y creo que antes de la entrada en vigor de este código no había duda de la existencia de una teoría tetratúmica del delito, y con la redacción de este artículo en particular, en donde al parecer ya crearon una teoría tricotómica, es decir, tratan de eliminar o de fusionar a la conducta con la tipicidad, imponiendo una parte dogmática que considero que es propia de cada Estado de la República. Algunos de los códigos de las entidades federativas se han armonizado por el cuarto transitorio, algunos otros no se han armonizado ni el Código Penal Federal. Entonces, mi pregunta es, ¿qué sucede con esa invasión a la esfera competencial de cada entidad federativa que establece este Código Penal? Yo sé la respuesta, he estudiado un poquito de esto, pero me gustaría saber el criterio pues, de ustedes o del señor ministro también. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias. Integrantes del presidio tienen el uso de la palabra para las respuestas correspondientes. Por favor. Me están dejando que me vaya yo solo, mis compañeros. Mira, Juan, tienes razón. Les quiero decir, por cierto, que Mixteca 177 hizo 2 preguntas, Anat hizo 2 preguntas, se salió la cosa por Eduardo, que es fuera, y Armando, que también es Estado de México, así que ganó la ANAD, 3-2. 3-2 son las preguntas. Sí, Juan, tienes razón. Perdón, quiero también darle gracias a mis 2 chats que vinieron todos, muchos están del otro lado. Se llama Paradigma Social y Nacional. Muchas gracias por su participación. Siempre hay una lucha de federalismo y centralismo, Juan. Sí sigue el problema porque todavía, lo digo con mucho respeto de la figura presidencial, de la señora presidenta, no es lo que lo que voy a decir, no tiene que ver la figura presidencial, está en leyes todo, entonces tiene mucho poder la señora presidenta porque nombra a todas las secretarías de Estado. Es un libro ya antiguo del presidencialismo en México, todavía se conserva el presidencialismo, esa es la usanza americana, pero allá sí hay un verdadero federalismo. Si llevas mercancías que no están registradas de un estado a otro, es contrabando. Entonces hay muchas diferencias, pero eso no quiere decir que estemos mal. Quiero decir, por ejemplo, la SEDATU, ya hice un estudio, pudiera desaparecer perfectamente porque todas sus atribuciones se las pueden pasar a las entidades federativas, pero es lo que yo lo dije entre líneas y con tu pregunta lo recalco, tendría que renunciar al poder, al dinero que se gasta, al ejercicio fiscal, son muchas cosas y eso solamente lo puede arreglar el sistema político, las leyes. Teóricamente aquí entre tú y yo es muy difícil resolverlo, pero lo que sí te puedo decir es que hay una gran lucha todavía entre el resabio del centralismo
en las figuras que contienen el poder, y el federalismo el que debe de ser fortalecido el municipio y la entidad federativa. Pero para eso están las controversias constitucionales, que si tú escuchaste, se propugna aquí en la mesa que se avance sobre ellas. Luego, Manuel González, sí, es más o menos parecida. Hay una lucha entre los estados, hay una lucha, el endeudamiento de las entidades federativas debe ser legal. Cuando pierden la brújula las entidades federativas, pues no van a dejar buenos resultados, y eso ha pasado con los gobiernos panistas y priistas. Lo digo con respeto, están los datos, no tienen que ver, no estoy hablando de política en absoluto, son datos duros, son los datos recios que se pueden conseguir. El endeudamiento ahí está. Entonces no se debe permitir, Manuel. La respuesta es no, no se debe permitir. Luego Chiapas, no, compañero chiapaneco, tú ya eres mexicano, ya, y sé que quieres a México, no hay posibilidad. Fíjate que ese es un planteamiento que hizo Zidane y Calhoun de Estados Unidos, y se resolvió con la guerra de secesión de Estados Unidos. No hay posibilidad de secesión en Estados Unidos, ni tampoco en México. No hay ninguna entidad federativa tiene atribuciones para ya constitucionalmente para poder escindir del pacto federal, ninguna. Está resuelto, eso se generó. Si hubieran ganado los confederados la guerra, pues otra idea habría, pero acuérdate que la historia la escriben siempre los vencedores. Y bienvenido ese 14 de septiembre de 1824, en donde se anexa Chiapas para bien y para el Estado mexicano. Es un estado precioso. Y fíjate cómo digo Chiapas, porque les quiero decir, hay una queja en Chiapas, que todos los del centro y los del norte y los cercanos dicen chapas, es decir, las chapas de la cara, no, Chiapas, así lo digo. Así que bienvenida a la federación desde entonces y hasta ahora. Eduardo Luna, pues me estás proponiendo una tesis doctoral. Fíjate que el titular del Instituto de Federalismo es el compañero Quintero. Hay que proponérselo, que lo trabajemos en el instituto. Yo ya sé que tú eres federalista, Eduardo, así se llama Eduardo Luna. Él tiene un X que te está propugnando permanentemente, lo acabo de descubrir gratamente, sobre el federalismo. Felicidades, compañero. Y Tonatiuh, bueno, sí, sí hay muchas diferencias, Tonatiuh. Fíjate que te recomiendo un libro que se llama México Profundo, de Guillermo Bonfil Batalla. Es un super libro. Identifica el México que quiere ser occidental y el México que es oriental. Estaba yo platicando ahorita con el compañero Garro, familiar de Elena Garro, que yo le decía a él, y lo digo en público, ella se merecía el premio Nobel, es una extraordinaria escritora. Tuvo algunos problemas políticos y parece que ahí su figura se cayó, pero en Recuerdos del Porvenir, que es la obra de Elena Garro, la más importante, pero tiene varias, habla de muchas problemáticas del México y de cómo ella ve Iguala de su niñez, pero me recordó que hay muchas líneas de oriente-occidente, de ver México de distintas formas. No todo México es ciudades, por el contrario, los municipios es donde está la gente del pueblo, donde conservan los grupos indígenas sus tradiciones, sus idiomas, que deben de ser respetados, y que eso hará un México más unido y más grande. Pues gracias, señor ministro. No sé si quieras decir algo, señor presidente. Pues nuevamente nada más agradecer la oportunidad de participar en esta presentación. No es que dejáramos solo a Bruno con las respuestas, pero es su fiesta. Es la quinceañera, entonces hay que dejarle el vals. Hay temas que discutir. El tema de si el número de municipios por estado determina en un momento dado su estatus dentro de los recursos del país. Yo creo que no, y les pongo 3 ejemplos. Chiapas, Jalisco y el Estado de México tienen la misma cantidad de municipios, ¿no? Pero aún dentro del Estado de México no es lo mismo Chalco
que Naucalpan, ¿no? No es lo mismo Zapopan, que tiene niveles de prosperidad muy altos, que Tlajomulco, que es Tlahuacán de los Membrillos, que Bolaños, municipios en el norte del estado de Jalisco, de fuerte presencia de población indígena y que están pues olvidados, ¿no? Entonces yo creo que el problema es el reparto de la riqueza, el problema es cómo hacemos para que el bienestar de la población, los niveles de desarrollo se alcancen por el reparto de la riqueza. Si nos quedamos con la idea de que los municipios son ricos por la riqueza que producen, pues por eso la alcaldía Cuauhtémoc tiene los índices que tiene, ¿no? Porque pues aquí está el centro financiero, Zapopan o San Pedro Garza. Yo creo que tiene que ser un esquema de solidaridad, es decir, la federación, el tema que hoy nos ocupa, que nos trae a la mesa, es el federalismo, y la federación pues tiene que ver con esos pactos de solidaridad, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo que llamamos constitución política, y por eso es política y no jurídica, porque lo que nos da son esos principios organizativos del país que debíamos ser. Pues muchas gracias nuevamente por la invitación y este gusto de compartir la mesa con Bruno, Ana y el ministro Irving. Muchas gracias. Pues ya para terminar, la verdad es que comentarios muy interesantes, y sí, precisamente me pedía el doctor Bruno Ubiarco que dijera algo, pero pues lo importante es escucharlo a él. Parte de sus respuestas tienen que ver con el estudio que realizó para la elaboración de este libro. Yo sí considero que a reserva de que haya una discusión, por ejemplo, importante, hace mucho tiempo, y yo creo que históricamente, en un momento determinado, se creó una idea legislativa que permitió, en lugar de crear leyes generales, leyes marco que establecen distribución de competencias, se empezó a generar leyes de carácter nacional. Hablamos del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un muy buen ejemplo. Tenemos el Código ahora Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pero también, por ejemplo, tuvimos la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya no es motivo de esta plática, pero ya habrá momento de distinguir, porque además tienen que ver con momentos históricos y políticos que originaron que se empezaran a hablar de leyes nacionales, leyes que sin lugar a dudas pues sí inciden en la forma como se ve el federalismo. No me atrevería a hacer un calificativo si bueno o malo, simplemente ha sido una decisión, pero que está basado en función de los momentos históricos, sociales y políticos determinados, pero que creo que dará paso también para un estudio aquí, y se lo proponemos a nuestro buen amigo para que también hagan un estudio, y si hacen un libro, pues aquí lo presentamos también. Y muchas gracias por haber asistido, bienvenidas, bienvenidos como siempre, y espero que pues no sea la primera vez que tengamos la oportunidad de realizar este tipo de eventos en la Corte. Estamos empezando, y bueno, parte de la transformación en cómo incide la Corte en la vida de las y los mexicanos también es a partir de su participación. Les agradezco a todas y a todos, obviamente con mucho afecto y aprecio a mis compañeras y compañeros de la ANAD, que siempre serán bien recibidos y bienvenidos, y pues les cedo el uso de la palabra a nuestra amiga Ana Lilia Bejarano, pues para que dé las palabras de finalización del evento. Gracias. Algo de Tulio Millán, no, pues también es un trabajo de investigación. Tú como penalista sabes que no se debe de invadir esferas, pero el problema es que las entidades federativas tienen muchos delitos que no hay en otras entidades, y entonces el problema con una ley general pues sí invadió esferas, pero tú lo sabes bien, eres penalista. Gracias.
Gracias, compañeras, compañeros, integrantes de la NAT, a los que están aún indecisos, los invitamos a que formen parte de esta Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que este año cumple 35 años de creación, ¿no? En donde en este momento histórico, en donde se gesta esta asociación, las condiciones políticas, sociales, eran muy distintas a lo que hoy nos enfrentamos. Afortunadamente ha habido una gran transición, hay una democracia que tenemos que seguir construyendo, que tenemos que seguir fortaleciendo, y a través de todas y ustedes podemos seguirlo haciendo. Hay muchas tareas por hacer, ya lo comentábamos en algún otro evento, hay muchas cosas que por hacer, fortalecer este observatorio judicial que es de suma importancia, porque hay muchos observatorios, como ya lo ha comentado nuestro presidente Alberto, hay muchos observatorios que le están apostando a que esta reforma falle. Nosotros estamos apostando a que si hay cosas que tenemos que mejorar, podemos mejorarlos todos y todas juntas. Solos no podemos, tenemos que hacerlo todos. Ministro, muchas gracias por abrirnos la puerta de la Suprema Corte de Justicia. Les invitamos a leer el libro de Bruno. La verdad es buenísimo, hay muchas cosas que todavía podemos seguir tocando, los cambios sociales que ha habido durante muchas décadas, cómo se ha transformado el país. Entonces sí los invitamos a que lean el libro, y pues muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes. Gracias. De esta forma concluye esta presentación del libro El federalismo en México y los problemas sociales del país. Agradecemos a quienes integraron el presidium, a todo el público que se dio cita en estas instancias.